Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Claudio Araya Vélez. Soy profesor e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y para mí es un gusto poder compartir este curso titulado El arte y la ciencia del mindfulness, donde vamos a explorar precisamente la parte de arte y la parte de ciencia que tiene esta capacidad que es de mindfulness, de estar presentes con nosotros y con los demás. Y les quiero invitar a un viaje donde vayamos recorriendo distintos aspectos de esta práctica de mindfulness. Y la clase de hoy, la primera de este primer video, lleva por título la pregunta de cómo podemos entender mindfulness. Y para que ustedes puedan hacerse una idea del itinerario que vamos a tener a lo largo de este viaje, les quiero compartir algunos de los temas de este curso. Estos son el que vamos a ver ahora, cómo poder entender mindfulness, cuáles son los fundamentos de desde una perspectiva enactiva y relacional, cuáles son las evidencias científicas de mindfulness, tanto desde la neurociencia como desde la psicología, el arte de conectar con el momento presente, mindfulness y equilibrio emocional, conciencia plena de los pensamientos. Vamos a incluir el aspecto de la compasión como un aspecto central también del mindfulness, de la presencia, la autocompasión, y vamos a concluir con el tema del mindfulness y la humanidad compartida. Este va a ser el itinerario que vamos a tener y vamos a partir este viaje con la primera pregunta. ¿Cómo podemos entender mindfulness? ¿A qué nos referimos con esto? Y esta pregunta es una pregunta que requiere, digamos, atención, se puede responder de distintas formas, y tiene que ver básicamente con una habilidad que todos nosotros tenemos, que es la capacidad de estar conscientes, de estar en el momento presente, momento a momento. Hay una definición que es la de Christopher Yermer, que dice que esta capacidad es la de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el momento presente con una actitud de aceptación. Fíjense que hay tres componentes en esta definición. En primer lugar, la capacidad de darnos cuenta, de ser conscientes. ¿Ser conscientes de qué? De lo que ocurre aquí y ahora, momento a momento, en el momento presente. Y con una actitud de aceptación, que implica aceptar aquellas cosas que están ocurriendo. Aceptación que no es sinónimo de resignación, sino de reconocer qué es lo que está pasando y desde ahí poder responder. La palabra mindfulness es una palabra que está en inglés, es difícil traducirla al español. De hecho, viene de un concepto muy antiguo que es sati, del sánscrito. Viene del lenguaje oriental y quiere decir darnos cuenta plenamente. Plenamente quiere decir con nuestra mente-corazón. Este es un kanji que refleja un poco la integración de esos dos aspectos. Si lo llevamos a la vida cotidiana, tiene que ver con poder estar plenamente presentes en lo que sea que estemos haciendo. Y la palabra en español es difícil, no tiene un solo sentido, sino que al menos tiene tres significados. Por un lado, significa la capacidad de darnos cuenta, de ser conscientes. Por ejemplo, yo me despierto en la mañana y estoy consciente de que estoy aquí, por ejemplo. Tiene también el sentido de estar atentos, de dirigir focalizadamente nuestra atención hacia algo. No sé si les pasa, pero a mí me pasa y a la mayoría que uno está atento a algo, pero nuestra atención se va, nos distraemos. Y mindfulness implica la capacidad de darnos cuenta que nos distrajimos y volver al presente. Y el tercer significado es recordar. Recordar, volver al presente. No es recordar el pasado, sino volver a estar aquí. Entonces mindfulness tiene estos tres sentidos: darnos cuenta, estar atentos y recordar. Y tiene tres aspectos que son muy importantes.
Esto lo plantea una investigadora llamada Shauna Shapiro. Porque mindfulness es prestar atención, pero no es solo prestar atención. Es prestar atención, es decir, darme cuenta dónde está mi conciencia. Yo puedo estar aquí, pero mi mente irse. Puedo pensar en lo que tengo que hacer más tarde, en mandar el mail. Pero eso es una parte. También incluye observar o prestar atención o ser consciente de nuestras intenciones. Es decir, ¿qué me mueve? ¿Qué me moviliza a hacer algo? La intención es como el motor invisible de nuestras acciones. Yo puedo hacer, no sé, hacer este curso o ustedes venir aquí con alguna intención en particular. Puede ser, por ejemplo, aprender o conectar con más personas, y lo interesante es que la intención es lo que está de fondo, que los demás no ven, pero que nosotros sí reconocemos. Y un tercer aspecto de mindfulness es la actitud, que es algo muy importante porque tiene que ver con cómo hago lo que hago. No solo qué hago, sino cómo lo estoy haciendo, cuál es mi manera. Y siempre hacemos las cosas de una manera en particular. A veces lo podemos hacer acelerados, a veces lo podemos hacer en piloto automático. Y la invitación de mindfulness es a prestarle atención al cómo y hacerlo con cuidado. Y estos tres aspectos están relacionados entre sí cuando hablamos de mindfulness: atención, intención y actitud. Y una manera muy práctica de entender mindfulness, por lo menos para mí, es como un proceso vivo en el cual estamos atentos a algo. Yo focalizo mi atención, por ejemplo, en mi respiración. Me doy cuenta que estoy respirando. Mi atención naturalmente se va, me distraigo. Me pienso en lo que tengo que hacer en 2 horas más. Mi mente se va a eso. O recuerdo que tengo que mandar un mail, mi mente se va a eso. Pero me doy cuenta que me voy. Aquí está la metacognición. Y vuelvo al presente, redirecciono el foco de mi atención con una actitud amable, ¿no? La parte baja de esta flecha. Una actitud amable, no juzgadora, de apertura, y redirecciono el foco de mi atención nuevamente al presente. Y esto varias veces, cientos de veces al día, ¿no? Estamos atentos, nos vamos, nos damos cuenta que nos vamos y volvemos. Lo importante aquí es que es imposible no irnos, siempre nuestra atención se va. Lo importante es que podemos volver, podemos recordar volver, y de alguna manera la práctica de mindfulness nos ayuda a hacer esto de manera más fluida. Y se han usado y se usan muchas metáforas para hablar de esta conciencia. Una de las metáforas es la de un cielo azul, un cielo amplio, donde hay nubes, hay días más nublados, días lluviosos, días despejados, pero más allá del clima, siempre hay una conciencia, siempre hay un cielo de fondo, un trasfondo. Y eso, acceder a ese cielo, a ese trasfondo, es mindfulness de alguna forma. Es como reconocer esta conciencia que siempre está ahí, a pesar de que las circunstancias pasen. Y ser consciente de esto es muy importante porque en nuestra vida cotidiana pasan cosas afuera, nuestros propios pensamientos van cambiando, y saber que las cosas que pasan, pero que hay algo detrás, nos permite también tener una mayor serenidad ante las circunstancias y ante los cambios de la vida. Otra metáfora es la de un faro. Es la metáfora de que nuestra conciencia es como un faro que alumbra un amplio rango de objetos en la medida que estos objetos van surgiendo en nuestra conciencia. Y a veces esta luz del faro está más disgregada y podemos apuntar a varias cosas, pero también tenemos la capacidad de como juntar o volver a reunir la luz para dirigirla intencionadamente a algo. Y esto nos permite relacionarnos con nuestra experiencia de un modo más agradable o más consciente, incluso con las experiencias que pueden ser desagradables.
Vamos a ver un poquito más adelante que esto influye muchísimo en el bienestar. Cuando afrontamos una situación muy dispersos, eso aumenta o incrementa el sufrimiento y el malestar. Y para comprender mindfulness puede ser muy importante saber qué no es mindfulness. A veces para entender algo es mejor saber lo que no es. Y mindfulness no es una técnica de relajación, una técnica de visualización, tampoco es una práctica para alcanzar un estado especial que vaya más allá de los problemas, no es una práctica para estar on por la vida flotando, sino que al contrario, como pueden darse cuenta ya, es una invitación a estar en nuestra vida tal cual está siendo. Y tampoco es una práctica para dejar la mente en blanco, eso no lo podemos hacer. Siempre hay pensamientos y siempre hay circunstancias que nos van definiendo. Y también puede ser útil tener presente experiencias de lo opuesto. Algunos lo llaman el mindlessness, como momentos de no mindfulness. Y probablemente todos nos podemos sentir identificados un poco con algunas, como por ejemplo estar corriendo de una actividad a otra, echar a perder cosas o romper cosas sin darnos mucho cuenta. No sé si les ha pasado que de repente uno come algo y no sabe lo que comió, o se pregunta qué comí cuando ya terminó el plato, o no reconocer sensaciones físicas de tensión o disconfort, o olvidar el nombre de una persona apenas ésta nos lo dijo, probablemente porque o estamos nerviosos o simplemente no estábamos tan atentos, o estar excesivamente preocupados por el futuro o el pasado. Todas estas cosas son cosas que nos pasan, ¿no? Como cuando uno trata de llegar a su casa y no sabe cómo llegó, pero llegó, porque funcionamos en este piloto automático. Y de alguna manera el mindfulness es el desactivar este piloto automático para ser conscientes del momento. ¿Y por qué es importante esto? Porque sin mindfulness estamos más reactivos. Estamos continuamente reaccionando ante los estímulos que nos pasan. En cambio, si podemos cultivar esta habilidad de estar más presentes y atentos, ocurre que generamos un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y esto puede hacer toda la diferencia para nosotros, para el resto, porque nos permite responder en vez de reaccionar, reemplazando las reacciones impulsivas con respuestas un poco más conscientes. Entonces, con esto vamos a llegar al final de este primer video. Ya podemos tener una idea de cómo entender mindfulness. Y en el próximo video vamos a profundizar sobre cómo entender mindfulness y los fundamentos de este.